Gracias. Hermosa alabanza para la gloria de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Buenos días, hermanos, feliz sábado. ¿Cómo se encuentran en esta fresca mañana? Bien, bendecidos. Gracias a Dios. Bueno, mis hermanos, vamos a tener la oportunidad de compartir la palabra de Dios. Vamos a pedir el favor a los muchachos que nos ayuden porfa con la presentación. Vamos a hablar un tema que tal vez se ha hablado mucho y que tal vez al iniciar, pues todos diríamos, bueno, ya es lógico, ya como que no habría mucho que hablar de ese tema, ¿verdad? Y es acerca de lo que diariamente estamos eligiendo, ¿verdad? Estamos en medio de un conflicto, ¿sí o no? ¿Cuántos creen que es así? ¿Estamos en guerra? ¿Estamos en conflicto? Sí. Hay conflictos pequeñitos, ¿cierto? Aquí escuchamos por allá en diferentes lugares, pero solamente son escaramuzas, pequeñas pinceladas de lo que realmente implica un conflicto, una guerra. Y el título que ustedes pueden ver allí, escogiendo de qué lado estar. ¿En dónde? En la guerra, ¿cierto? En la guerra de las guerras. ¿Cuántos aquí tuvieron la oportunidad de prestar el servicio militar? ¿No? ¿Ninguno? ¿Solamente yo? Doctor, vea, el doctor no tenía idea que había probado la milicia. Yo tuve la oportunidad de prestar el servicio militar en Tame, Arauca, un lugar muy bonito, muy agradable, muy tranquilo. ¿No creen? Para mí lo fue así. Y yo recuerdo que en ese momento, en esa transición, cuando era un civil y cuando ya estamos en ese proceso para iniciar lo que ahora era nuestra nueva vida de soldados, de reclutas, cuando ya nos tenían listo el uniforme, ¿verdad? Y cuando ya estábamos haciendo la fila para que nos hicieran la Schuler, ¿cierto? El corte característico de los militares. Y recuerdo algo que no olvido. Allí nos dijeron, en el momento en que ustedes se ponen ese uniforme, ya ustedes tienen un enemigo, ¿sí? Ya uno como que, uy, ¿cómo así? ¿A qué nos vamos a enfrentar? ¿Sí? O sea, cambiar ese cambio como brusco, ¿no? De una vida civil, tranquila, normal, y ahora tener que asumir esa nueva etapa. Y al ponernos ese uniforme, pues bueno, ya éramos un blanco, ¿cierto? Ya éramos un objetivo. Así dijéramos, no, es que yo no tengo nada que ver, pues yo vine aquí porque me trajeron obligatoriamente, porque realmente yo no quería estar allí. Pero en el conflicto espiritual, nosotros sí tenemos la capacidad de elegir, ¿cierto? De decidir. Allí la cita que nos compartieron inicialmente, y quiero leerla pues de esta versión diferente que tengo, que es la nueva versión internacional. Nos dice de la siguiente manera: practiquen el dominio propio, así dice mi Biblia, y manténganse alerta, estar vigilante, ¿cierto? Allí dice velad, en esta versión dice manténganse ¿cómo? Alerta. Su enemigo, el diablo, ronda como león rugiente. ¿Para qué? Buscando a quien devorar, ¿sí? Ahí no dice para ponerle por ahí una piedrita en el camino, no. Dice claramente con el propósito de ¿qué? De devorarlo, de acabarlo, de destruirlo. Y el versículo 9 en mi versión dice, resístanlo. ¿Cómo podemos resistir el mal? ¿Cómo podemos resistir los ataques del enemigo? Con un escrito está, ¿cierto?
conectados con la palabra de Dios. Resístanlo manteniéndose firmes en la fe. Y esa es la clave, ¿cierto? Ese es como el punto principal. Mantenernos, ¿cómo? Firmes en la fe, sabiendo que sus hermanos en todo el mundo están soportando la misma clase de sufrimientos. Sufrimos por diversas causas. A veces vienen situaciones, pruebas a nuestra vida, pero a veces es como consecuencia de nuestro pecado, de nuestras malas decisiones. Pero hay algunos de nosotros, hay algunos hermanos que padecen sufrimiento. ¿Por qué? Por causa de vivir una vida justa, ¿verdad? Por causa de buscar diariamente al Señor, seriamente, de buscarlo, de consagrarse al Señor, y por eso la Biblia nos dice que estamos en conflicto, ¿verdad? Mientras no habíamos aceptado al Señor en nuestro corazón, en nuestra vida, pues aparentemente no había conflicto, no había guerra, porque estábamos solamente sirviendo, digamos que a uno solo. Pero en el momento también en que nosotros tomamos la decisión voluntaria de seguir a Dios, de consagrar nuestras vidas a Él, entonces en ese momento entramos en la lucha, ¿verdad? En el conflicto. La realidad del conflicto, dice acá, es algo que todos sabemos. Dice, después del pecado empezamos a vivir en un conflicto constante, ¿cierto? Todo el tiempo, decidiendo. Y aún así llevemos 10, 15, 20 años en la iglesia, nos damos cuenta que esa lucha, que ese conflicto no acaba. Que por más que me hayan nombrado de anciano, que por más que sea el pastor, que por más que sea un gran laico, la lucha no termina. El conflicto sigue, ¿verdad? La lucha espiritual en nuestra mente, las decisiones que tomamos cada día. Así que el conflicto es una realidad de la cual no podemos negar en la experiencia diaria. Salimos a la calle y ¿qué vemos? Conflicto, ¿verdad? Personas peleándose, porque cada uno piensa tener la razón y estar en lo correcto. Cuando uno ve, o a veces en esas redes sociales que yo no sé, pero como que eso se ha aumentado, o sea, la gente publica una cantidad, casos de intolerancia. 2 personas peleando, el otro porque lo chocó, porque lo cerró, en fin, y se agarran en discusiones y lamentablemente siempre hay heridos y a veces muertos también. ¿Por qué? Porque cada uno dice tener la razón. No, pero es que yo iba bien y usted fue el que se metió y bueno. Conflicto es algo de lo cual no podemos escapar. No hay ningún lugar ni bajo ninguna circunstancia podemos escapar a ese conflicto mientras estemos ¿dónde? Aquí en la tierra, ¿cierto? Esa es una realidad. Todos los días de nuestra vida estamos decidiendo. Yo recuerdo en la Universidad Adventista allí en Medellín, cuando se hacían esas semanas de oración. Para mí era algo que me gustaba mucho. Siempre traían muy buenos oradores, personas espirituales, que siempre nos motivaban a tomar decisiones, a cambiar. Y en una de esas recuerdo un pastor muy conocido, hacía los llamados, pero hacía unos llamados muy particulares, ¿cierto? Y entonces, obviamente, primero el fundamento bíblico, la historia bíblica, Zaqueo, la mujer adúltera, y al final hacía esos llamados poderosos. Vengan aquí los ladrones. ¿Cómo así? Y sí, pasábamos. Pasaban estudiantes, pasaban administrativos de la iglesia. Vengan aquí las prostitutas. Y pasaban muchos jóvenes, señoritas también allí al frente, algunos derramando lágrimas, ¿cierto? Porque sentía que ese no era un llamado de solamente para juzgar o para criticar, sino que directamente era Dios hablando al corazón, ¿verdad? Y a veces parecen fuertes esos llamados, ¿no? Uno dice, no, eso no se debiera hacer.
todo debe ser ahora más suavecito para que la gente no se incomode, para que no se sientan mal, ¿sí? Pero esos eran los llamados, eso quedó allí en mi mente. Y muchos jóvenes, y aún muchos casos de compañeros, también teólogos que se estaban preparando para servir al Señor, y en esos llamados muchos de ellos pasaban también derramando lágrimas. Vengan al frente los que se están acostando con su novia sin haberse casado. Y pasaban al frente. Tremendo, ¿no? Estamos en conflicto. Las diversas formas del conflicto, ¿cierto? Ya todos conocemos bastante el trasfondo, allí Génesis 3, la desobediencia, la decisión que tomó Adán y Eva, pero hay diversas formas en las que nosotros podemos ver más de cerca que sí realmente hay un conflicto, que hay una guerra espiritual que tenemos que librar diariamente, a cada momento. Por ejemplo, dos niños peleándose en la escuela. En este año, pues que Dios me ha dado la oportunidad de apoyar en la capellanía del Colegio Libertad, ha sido una experiencia interesante y una experiencia reciente en la cual un padre de familia pues llegó allá a capellanía, es amigo, lo considero como un amigo, a veces hemos jugado fútbol y demás, y estaba el pastor Dorlay, quien es el capellán principal allí en el colegio, y él llegó a la oficina, nos saludó, y resulta que el hijo de él pues había tenido una situación en la que él había pues agredido a otro muchacho, en esos momentos a veces de juego, de chanzas. Y entonces pues ya eso estaba registrado allí en la coordinación y estaban en ese proceso. Entonces ya eso estaba escalando un poquito como a policía de infancia, porque bueno, ya era una agresión, ya era una situación pues un poco complicada. Así que él llegó pues como un poco preocupado y a la vez quejándose, porque según él, pues no consideró que era tan necesario que ese asunto pues llegara a escalar ya policía de infancia y adolescencia, ¿no? Él consideraba que eso no era necesario porque pues somos la iglesia y que hay que redimir, ¿cierto? Entonces, él nos decía, nos preguntaba, ¿será que nos está quedando grande redimir a estos muchachos? Y pues fue una pregunta bastante interesante, ¿no? Y pues ahí tratando de responderle, pues el pastor también le decía, no es que nos esté quedando grande redimir a los muchachos, pero hay situaciones en las que ellos también deben aprender y deben asumir las consecuencias de sus actos, ¿verdad? Allí en el colegio todos los días se les habla de Dios, todos los días se les tiene devocional, les guste o no les guste, todos los días es devocional. Y aparte del devocional, una vez al mes hay un oasis, en donde se llevan por grupos al auditorio, les guste o no, ellos tienen que estar ahí y escuchan la palabra de Dios, enseñanzas, los mandamientos. Este año en el colegio el énfasis fue acerca de la ley de Dios, y en todos los oasis que se hicieron durante el año, se empezó a enseñarles desde el mandamiento número 1 a los muchachos, y todas las implicaciones para que ellos puedan conocer, y ellos deben tomar una decisión. Diversas formas del conflicto, el esposo y la esposa discutiendo. No voy a preguntar aquí cuántos pelean en la casa, ¿no? ¿Cierto? Pero sí sabemos que hay hogares adventistas, cristianos, en los que se ora, se estudia la Biblia, y a veces lamentablemente han habido casos de agresión, palabras hirientes, situaciones complicadas. Otra forma, dos contendientes luchando en un cuadrilátero, ¿verdad? Se enfrascan en una lucha y muchos de ellos resultan gravemente heridos. O, lo más común ahora, ver a dos expertos en política debatiendo, ¿cierto? Diciendo, no, es que este partido es el mejor y esta corriente política es la que va a salvar el país y todo eso, ¿verdad?
Esas son algunas de las diversas formas en las que podemos ver y entender el conflicto. Génesis 3:15, lo conocemos, ¿verdad? El Señor dijo, pondré enemistad entre ti y la simiente de ella. Vamos por favor a Romanos capítulo 7. Quiero que me acompañen allí, Romanos capítulo 7, para entender un poquito más lo que es el conflicto. 7, vamos a leer el versículo 19. Dice, de hecho, no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero. Versículo 21 al 23. Así que descubro esta ley, que cuando quiero hacer el bien, me acompaña el mal, ¿cierto? Eso es algo paradójico, pero es la realidad de cada uno de nosotros. Dice, porque cuando en lo íntimo de mi ser me deleito en la ley de Dios, pero me doy cuenta de que en los miembros de mi cuerpo hay otra ley, que es la ley del pecado. Estamos en la iglesia, alabamos a Dios con fervor, con alegría, pero al cabo de tal vez unas horas, al salir de este lugar, llegan a nuestra mente pensamientos que no precisamente vienen del cielo, ¿sí? A veces salen palabras de nuestra boca que no son precisamente las de un profeso cristiano. Esa es la lucha y la paradoja en la que nos encontramos. Quiero hacer el bien, quiero agradar a Dios, quiero mostrar que soy un verdadero cristiano, pero dice, en mi ley, en mi cuerpo, perdón, hay otra ley que pareciera que es la que gobernara con más fuerza. Efesios capítulo 6, versículo 12. Si alguien de la congregación lo quiere leer, que se pueda poner en pie y que lea fuerte. ¿Qué nos dice Efesios capítulo 6, versículo 12? Gracias, hermano Jaime. Nuestra lucha, el conflicto no es con una ideología. El conflicto no es contra el gobernante que tenemos actualmente. El conflicto no es con el alcalde que está de paso. ¿Qué nos dice la Biblia? Que tenemos una lucha constante, dice mi versión, porque nuestra lucha no es contra seres humanos. No. Algunos piensan que la lucha es con los hijos, con el vecino. No. Dice, sino contra poderes, contra autoridades, contra potestades que dominan este mundo de tinieblas. La Biblia claramente dice eso. Este es un mundo de tinieblas, en donde reina la maldad. Y saben, de las publicaciones que la gente hace, realmente uno dice, bueno, uno como ser humano, como cristiano, nos podemos ver también en alguna situación de estos casos que les mencionaba, ¿no? De intolerancia en la calle, cuando vamos manejando. Pero a veces nosotros en nuestro orgullo, ¿cierto? O a veces se nos puede olvidar que somos hijos de Dios. Y podemos decir, no, yo no me voy a dejar. ¿Cómo así que este viene y me estrella el carro y entonces se quiere ir así todo alegre y me va a dejar aquí con el daño? Entonces a veces queremos, ¿verdad? Pero en muchos casos, estas personas que decidieron resolver ese conflicto por su propia cuenta, ¿cómo terminaron? Mal, ¿cierto? Porque a veces pensamos que eso es valentía. No, sí, yo soy cristiano y soy adventista, pero no, o sea, yo no voy a permitir que el otro me haga este daño. Y a veces queremos resolverlo también con la fuerza, con las palabras, pero a veces es mejor huir, ¿cierto? Correr. Para las personas es una muestra de debilidad, ¿cierto? Porque uno diría, no, pero es que yo puedo hacer algo, ¿cómo voy a permitir? Pero a veces es mejor huir. Colosenses 2:15. Alguien que también lo quiera leer.
Amén. Colosenses 2:15. En esta versión dice de la siguiente manera: desarmó a los poderes y a las potestades, y por medio de Cristo los humilló en público al exhibirlos en su desfile triunfal. Entonces vamos viendo cómo va escalando ese conflicto, ¿verdad? Allí en el huerto del Edén, decisiones que se tomaron. Ya en Romanos nos dice que nosotros, aunque queremos hacer el bien, resultamos haciendo algo totalmente diferente. En Efesios tenemos una lucha no contra personas, sino contra potestades. Pero aquí nos dice que en medio de ese conflicto tenemos una seguridad y una certeza, ¿verdad? Y es que Dios, Jesús, en la cruz despojó, les quitó ese poder al mal y dice, y los exhibió, los humilló en público. Apocalipsis 21:4, quiero invitarlos, Apocalipsis 21:4. Amén. Gracias, hermana Patricia. Porque las primeras cosas han dejado de existir. Todo el dolor, el sufrimiento, todos esos rastros del conflicto y de la lucha que se ha vivido durante tantos años, ¿qué nos dice la Biblia? Que va a tener un final, ¿sí? Que esto no va a ser para siempre, que aunque a veces pareciera, ¿no? Cada día incrementa la maldad, más enfermedades, más dificultades que llegan a la vida, más estrés, pero dice que en un momento Dios va a ponerle punto final a ese conflicto. Y miren esto que me parece interesante, dice el conflicto, o sea, cuando miramos antes del pecado, antes de la desobediencia, que todo era bendición, todo era paz, pero después de la decisión de Adán y Eva y después de la decisión que también nosotros tomamos, porque no podemos culpar a Adán y Eva y no, es que todo es por culpa de ellos, porque también nosotros tenemos la capacidad para decidir. Dice, el conflicto es un intruso, es una aberración y una distorsión de la normalidad. El conflicto es el primer fruto del pecado, ¿cierto? La maldad, la desobediencia engendró eso, ¿verdad? Pecado, maldad, desobediencia, que nuestra percepción, nuestra idea de Dios se haya alterado. Dice cuyo común denominador es el egoísmo. ¿Y quién fue el primero de eso? Todo comienza con el amor al yo, ¿cierto? Mucho se nos ha hablado de eso también. El yo. ¿Y qué pasa con ese yo? Queremos protegerlo, queremos cuidarlo, queremos defenderlo y lo alimentamos, ¿cierto? Alimentamos ese ego, el yo. ¿Y quién fue el que inició con esa idea? Dice, en Lucifer se desarrolló el amor al yo. Y dice, siempre que el yo está en primer lugar, es donde el conflicto se hace presente, ¿verdad? Y eso fue lo que sucedió. Esa es la realidad. Cuando no tomamos la decisión primeramente por Dios, sino que queremos poner el yo en primer lugar. No, yo quiero primero satisfacer mis deseos. Sí, yo sé que está Dios y sé que debo alabarlo y sé que debo seguirlo, pero es que primero están mis necesidades. Necesito satisfacer eso que el cuerpo me está pidiendo, placeres, todo lo que nosotros, de las formas en las que alimentamos ese yo. Antes del pecado no habían conflictos, ¿verdad? No habían bandos, pero ahora después de la caída todos tenemos que elegir de qué lado queremos estar. Y debemos elegir entre estas cosas, debemos elegir entre la vida y la muerte, entre el bien o el mal. Son cosas muy claras, ¿cierto? Muy definidas. Pero a veces el enemigo es tan astuto que la línea que separa estas dos cosas a veces es como tan imperceptible, ¿no? Ay, qué cosas se pueden hacer en sábado y qué cosas no. Si hago esto, ¿será que desagrado a Dios o será que no? La luz o las tinieblas, la verdad o la mentira, la confianza o la duda. Tenemos que tomar una decisión clara en cuál de esos
dos lados queremos estar. Uno diría por lógica, pues sí, o sea, es claro, yo sé dónde quiero estar, pero realmente mis decisiones, lo que hago diariamente me está llevando a estar en el lugar de la luz, de la verdad, de la confianza en Dios, o por el contrario, estoy acercándome más a la mentira, al engaño, a la duda. ¿Estamos del lado de Cristo o de Satanás? ¿Estamos siendo leales a la verdad o a la mentira? Nosotros a veces decimos mentiras y a veces parece normal, ¿cierto? Ya, o sea, como que a veces no sentimos nada y pensamos, no, una mentirita, no pasa nada. Pero a veces no nos damos cuenta de eso, porque la Biblia dice claramente que el que engañó, el que mintió desde el principio, y si practicamos la mentira, pues la Biblia dice claramente de quién somos. ¿Estamos siendo motivados por el amor o por el egoísmo? ¿Qué nos dice la palabra de Dios allí en Mateo capítulo 7, versículos 13 y 14? Es también conocido, ¿verdad? La Biblia dice que Dios en todas las generaciones siempre ha tenido un ¿qué? Un remanente, ¿cierto? Un pueblo fiel, una persona que decidió, a pesar de las influencias, a pesar de lo que estaba a su alrededor, decidió siempre mantenerse de parte de la verdad, de parte de la justicia. La Biblia dice, entren por la puerta estrecha, porque es ancha la puerta y espacioso el camino que conduce a la destrucción, y muchos entran por ella, pero estrecha es la puerta y angosto el camino que conduce a la vida, y realmente son pocos los que la encuentran. Uno mira el panorama general, ¿cierto? Bueno, a veces pareciera que uno no puede como vivir sin redes sociales, ¿no? Yo sé que aquí tal vez hay algunas personas que dicen, no, yo definitivamente redes sociales, cero, ¿sí? Yo todavía las tengo, no las uso tan constante, pero sí a través de lo que se publica, a través de lo que se ve, uno se da cuenta de esto, ¿verdad? Que ahora es muy popular que las personas, que un cantante, un reggaetonero, cualquier persona ahora abiertamente dice que es cristiano, ¿cierto? Y aparentemente ya no da miedo ni da como tanta vergüenza que alguien en un contexto totalmente diferente a lo religioso hable de Dios o exalte a Cristo, en fin, cualquier cosa. Pero la Biblia nos muestra realmente lo que significa y cómo debemos seguir a Cristo, ¿verdad? Lo que implica seguir por ese camino estrecho. Porque decir que somos cristianos es fácil, pero vivir como tal es realmente el desafío, ¿sí? Vivir como realmente Cristo quiere que nosotros vivamos. Así que Dios en todas las generaciones, en todos los momentos de esta historia, siempre ha tenido un pequeño remanente, ¿verdad? Alguien que ha decidido vivir realmente fiel a Dios. Noé, Abraham, podíamos nombrar muchos personajes de la Biblia. Y en nuestros días, Dios también nos ha llamado a vivir de la misma forma como vivieron estos hombres, ¿verdad? Como vivió Noé, como vivió Abraham, que aunque vivían rodeados de influencias corruptas, siempre se mantuvieron fieles al Señor. ¿Que cometieron sus pecados? ¿Que cayeron? Sí, la Biblia no esconde eso, pero dice que siempre su tendencia era ¿qué? A servir a Dios, a obedecerle, a dejarse utilizar por Dios. Y hay algo interesante acerca del carácter, ¿no? La sierva del Señor dice acerca de cómo podemos reconocer si mi carácter
realmente es de un cristiano o no. Dice, el carácter se da a conocer no por las obras buenas o malas que de vez en cuando se ejecutan. Dice, sino por la tendencia de nuestras acciones en la vida diaria. Porque una persona que tiene un mal corazón, una persona egoísta, como decimos, que tiene un corazón dañado, puede hacer buenas obras, ¿cierto? Sí, tiene dinero, puede hacer donaciones, puede ayudar a los pobres, en fin. Pero esas obras o esas acciones ocasionales no necesariamente está diciendo que tiene un carácter ya idóneo para entrar en el reino de los cielos. Entonces allí nos da la clave, la sierva del Señor dice, es la tendencia, el carácter se conoce por la tendencia de nuestras acciones en la vida diaria, en los negocios, en las transacciones comerciales, en nuestro trabajo. Si malgastamos el tiempo en nuestro trabajo, si vamos y nos escondemos por allá en el baño 15 minutos ahí como ¿cierto? Pues estamos robando, ¿sí? Si hacemos alguna jugada ahí en los números y miramos ahí cómo hacemos para que cuadrar las cuentas y entregarle cuentas al jefe, pero, ¿cierto? Podemos estar mostrando que nuestro carácter no es de un verdadero cristiano, de un verdadero hijo de Dios. Cuando las primeras hojas se marchitaron, nuestros primeros padres experimentaron esas primeras consecuencias en el conflicto, ¿verdad? Por su mala decisión. Y aunque vivieron en carne propia las consecuencias de su decisión egoísta, ¿Dios qué hizo? ¿Será que Dios los dejó así? Ah, bueno, ya se equivocaron, perdidos para siempre, no hay más oportunidad. No. Dice, Dios los iba a librar de las consecuencias o de la consecuencia más atroz. ¿Y cuál era esa consecuencia? La muerte eterna. Esa fue la muerte que Cristo murió, la muerte eterna, la que ya no tiene solución, la que ya no hay vuelta atrás. Y a veces algunos dicen, pero para Jesús era fácil, ya, morir y volver a vivir porque Él era Dios. Pero miremos el riesgo que corrió Cristo por nosotros. Él murió la muerte eterna y se jugó todo por nosotros. Amén, ¿verdad? Dice, Dios les dio una nueva oportunidad para escoger, por eso resalté ahí la palabrita, escoger en qué lado del conflicto querían estar. Listo, se equivocaron, desobedecieron, pero ahora Dios es el que toma la iniciativa de buscarlos, pero no va a buscarlos para juzgarlos, para echarles en cara, mire yo cómo he sido bueno con ustedes y cómo me fueron a hacer esto, cómo me van a defraudar. Pero sí Dios los confronta, ¿cierto? Confronta a Adán y Eva, pero no los deja perdidos, sin esperanza. Ahora les dice, listo, sí, ustedes tienen que asumir ahora las consecuencias de su mala decisión, pero yo no los voy a dejar solos. Ahora ustedes tienen que elegir. Ahora que conocieron lo que significa desobedecer, ir en contra de mi plan, ahora tienen que elegir si quieren seguir en mi bando o si quieren seguir en el otro lado. Pero dice, la buena noticia es que a nosotros se nos ha dado la misma libertad para elegir, para escoger. Los descendientes de Adán y Eva también tuvieron que hacer su elección. Cada uno de ellos decidió en qué lado quería estar, ¿sí? Eso es claro. Pero ya mientras este conflicto va llegando a su clímax, ya la parte final, dice, pronto esos dos bandos se identificarán o con Cristo o con Satanás. O sea, no hay un punto intermedio, y eso es algo que debemos tener claro, ¿no? Y de hecho, pues la misma sierva del Señor también habla acerca de la neutralidad, ¿sí? Dice que la neutralidad es algo que es fatal, que a Dios le desagrada. O sea, no podemos en medio del conflicto estar en un punto medio, donde decimos, no, yo ni allá ni acá, o sea, yo como que aquí, quietico, no me molesten, yo como que estoy ajeno a eso, no. O sea, Dios dice claramente, o estás conmigo
Y si nuestras decisiones no nos están llevando a estar más cerca de Dios, pues claramente sabemos en qué bando automáticamente estaremos. A cada ser humano se le ha dado la libertad para elegir, para tomar una decisión. Y la gran pregunta es, ¿de qué lado quieres estar? Parece que esa pregunta no debiera hacerse, ¿no? Porque si estamos acá, pues uno dice, pero no olvidemos que la vida cristiana no solamente la desarrollamos aquí, cuando venimos todos bonitos, todos elegantes, bien vestidos, mostramos nuestra mejor actitud, pero ¿qué hay del resto del tiempo? Cuando nadie nos ve, ¿cierto? Cuando el jefe no nos está viendo, cuando nuestra esposa no está ahí al lado. ¿Qué estamos viendo? ¿En qué estamos pensando? ¿Qué es aquello a lo cual le dedicamos más energías, que sentimos más pasión? ¿De qué lado queremos estar? Es la gran pregunta. Les invito para que oremos en este momento y le pidamos al Señor que nos ayude a tomar una decisión por Él. Porque aunque venimos a la iglesia todos los sábados, sabemos que eso no es garantía de tener la salvación. Es una decisión diaria, una decisión diaria. ¿De qué lado quieres estar? Cada uno tomará esa decisión importante. Oremos. Señor, gracias porque en medio del conflicto tú no nos has abandonado, Señor. Gracias, Señor, porque no desistes, aunque te hemos fallado, Señor, una y otra vez. Y aunque tal vez, Señor, en diferentes momentos hemos resuelto, Señor, seguirte con fidelidad, sin la más mínima intención de fallarte, Señor, y aún así lo hemos hecho. Hemos fallado, Señor, hemos caído una y otra vez. Pero gracias, Señor, porque únicamente tu gracia nos levanta, Señor. Gracias porque en medio de este conflicto, en medio de esta lucha espiritual, tú nos has dejado armas, como lo es la oración, Señor, como lo es tu palabra, como lo es el testificar, Señor, compartir a otros de lo que tú has hecho en nuestra vida. Queremos, Señor, estar de tu lado. Queremos estar en el bando ganador, porque ya sabemos, Señor, según tu palabra, ya sabemos cuál es el equipo ganador y queremos estar en ese lugar, Señor. Ayúdanos para que nuestra vida cristiana se pueda reflejar, Señor, se pueda ver en la vida diaria, en nuestras decisiones. Mostrar que realmente queremos estar contigo, Señor. Danos tu bendición, danos la fuerza y la valentía para decidirnos por ti, Señor. Porque tú eres nuestro creador. Eres quien ha estado todo el tiempo, Señor, con nosotros. Y sabemos que hasta el final, Señor, cuando el conflicto se ponga más difícil, tú estarás ahí, Señor, para fortalecernos, para darnos tu mano poderosa. Gracias, Señor, porque al final de este conflicto, tu palabra dice que tú enjugarás las lágrimas, Señor. Tu palabra dice que ya no habrá más dolor, que ya no habrá más traición, no habrá más engaño, no habrá más enfermedad, Señor, porque las primeras cosas habrán pasado y todo será hecho nuevo. Gracias por tu amor, por el regalo de la gracia. En el nombre de Jesús.